Después de haber visto los primeros pasos que podíamos ir dando con el simulador Proteus, se nos encargó un ejercicio en el que con 4 sensores debemos actuar sobre 2 salidas. Después de haber obtenido la tabla de la verdad, simplificar e implementar el circuito, y por ejemplo podría habernos salido algo parecido a esto, el proceso que teníamos que seguir era iniciar la simulación y ahora ir actuando sobre las entradas, formando en este caso las 16 combinaciones posibles y viendo si las salidas tomaban los valores 0 y 1 que correspondían. Habéis podido ver o sufrir en directo que el probar los 16 estados es un proceso lento. Imaginaros que en vez de 4 variables de entrada fueran 8 variables de entrada. ¿Hay algún modo en el que podamos ir simulando las entradas sin que nosotros tengamos que actuar en ellas, sino que se hiciese automáticamente y cíclicamente? El elemento que nos ayuda a resolver ese problema es el generador de patrones o generador de palabras. Lo encontramos clicando en el menú Instrumentos virtuales. Aquí tenemos nuestro generador de palabras o generador de patrones. Hemos ampliado la imagen del generador de palabras para que distingamos sus entradas y sus salidas. Aquí vemos de Q0 a Q7 que tenemos 8 salidas. Podemos tener las salidas distribuidas de esta forma o tomar una sola línea correspondiente al bus de estos 8 bits. Por otro lado, tenemos estas entradas. Aquí tenemos esta primera señal que corresponde a una señal de reloj externa que tendríamos que conectar aquí. Esta señal sería para retener el funcionamiento del generador de palabras. Esta sería para dispararla. De momento a esta no le prestamos atención. Esta y esta las utilizaremos en el caso de que quisiéramos conectar más de un generador de palabras. Cuando ponemos en marcha la simulación, nos aparece esta imagen. Fijaros que veis que va haciendo un recorrido a intervalos que comienza a la derecha, recorre una serie de cuadros y llega hasta la izquierda. Vamos a pausar un momento la simulación, nos vamos a ir al inicio. Entonces fijaros, aquí aparecen una serie de números en decimal. Si a vosotros apareciera esos números en hexadecimal, lo distinguís porque aparecería 0x y después una pareja de números. Dais con el botón secundario del ratón y lo ponéis en display decimal. Si lo pusiéramos en hexadecimal, veis 0x130, 0x170 y así. Lo volvemos a dejar en decimal, nos vamos a la derecha y fijamos, esta sería la primera dirección, 0. Y ahora fijaros que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadraditos que se corresponden con las 8 salidas de Q0 a Q7. Cada uno de esos cuadraditos podemos decirle que valga 1 o que valga 0 y nos quedaría un patrón parecido al que está aquí en este dibujo. El blanco indica 0 y el negro indica 1. Podéis señalar los unos que queráis directamente en los cuadrados, o si clicáis encima del número, si ponéis por ejemplo el número 7, Enter, veis, formáis la combinación binaria con 8 bits del número 7. Teniendo en cuenta que el cuadradito superior corresponde a Q0, es decir, el bit de menor peso o bit menos significativo. Más adelante, cuando hablemos de contadores en la segunda evaluación, especificaremos y aclararemos más ese concepto del bit de menor peso o bit menos significativo. Podríamos ir señalando todas las columnas que nos interesasen. Tenemos hasta la posición 1020, que sería esta fila, 21, 22, 23 y 24, hasta 1024. Si volvemos a poner en marcha la simulación,
observamos que desplaza desde la posición 0 hasta la 1024 en un determinado tiempo y tarda un determinado tiempo en repetir ese proceso. ¿Cómo controlamos a qué velocidad se desplaza por las 1024 posiciones y cuánto tiempo emplea en repetir el proceso? ¿A qué velocidad se desplaza? Lo controlamos con estos mandos. Y cuánto tiempo tarda en repetir el proceso lo controlamos con estos mandos. Ahora haremos referencia a ello. Tenemos aquí otros mandos. Este cuadrado superior hace referencia al reloj, clock, que en principio, por defecto, veis que está activo el reloj interno. Si pulsáramos, veréis que ha parado el procesamiento. Se reinicia y se queda esperando. ¿Por qué? Porque está a la espera de que a través de esta patilla le lleguen los pulsos de reloj que haga que recorra las posiciones de la 0 a la 1024. Los pulsos de reloj podemos, si está en esta posición que está marcando ahora, es que estamos con un reloj externo que tenemos que colocar aquí y a través del flanco ascendente. Si volvemos a pulsar, sería por el flanco descendente. Lo dejamos como estaba y ahora el trigger hace referencia al disparo, es decir, a cuánto tiempo tarda en volver a repetir el ciclo. Si en esta posición es interno, si le damos, queda a la espera de que por esta patilla que pone trigger, le lleguen los pulsos de disparo. Flanco ascendente, flanco descendente, pueden ser síncrono o asíncrono. Dejamos también el disparo interno. Por lo tanto, estos dos mandos en principio no los tocaremos. Volvemos a poner en marcha nuestra simulación y prestamos atención a estos mandos. Recordamos que este mando es a qué velocidad se desplaza desde la posición 0 a las 1024 o a la posición que nosotros hayamos decidido. Funcionaría como los mandos que tenéis, por ejemplo, en un generador de baja frecuencia en la fuente de alimentación. Con este mando ajustaríamos el número. Por ejemplo, ahora está señalando al número 12 y esto es la escala. Estaría multiplicando por 100. Pues si 12 lo multiplicamos por 100 nos da 1200 Hz, que es el número que aparece aquí en este display, 1,2 kHz. Aquí lo que aparece es el periodo, que es el inverso de este número. Si hacéis 1 dividido entre 1,2 kHz, esto es lo que os aparece. Recordad que no son 1200 kHz, es decir, 1,2 MHz, sino 1.2 y aparecen 2 decimales más kilohercios. Este es el mando con el que regulamos cuánto tiempo tarda en esperar a repetir un ciclo. Es un poco extraño de configurar o de entender. Fijaros que hace referencia a frecuencias, como este. Entonces, ahora mismo tenemos igual el mando de 0 a 12 y está marcando el 5. Y este está marcando el 0,1. Por lo tanto, lo que aquí tenemos son 500 milihercios. ¿De acuerdo? Si le halláis el inverso de 500 milihercios, que sería la frecuencia, os da un periodo de 2 segundos, que es, si prestáis atención, si lo calculáis mentalmente, es el tiempo que tarda en repetirse aproximadamente, unos 2 segundos. Entonces, para variar esos tiempos, podemos intentar actuar sobre estos mandos. Por ejemplo, podemos intentar pasarlo aquí. Acabamos de cambiar la frecuencia a 12 kHz. ¿Veis que el paso lo hace más rápido? ¿Qué es lo que ocurre? Intentar manipular estos mandos con el ratón es un poco lioso. Podemos directamente acceder a estos números de dos formas. La primera sería, sobre el mando clicamos 2 veces y nos aparece que aquí podemos incluir el número que queramos. Vamos a ponerlo como estaba en un principio, 1.2 kHz, y ya lo hemos ajustado.
Lo mismo podríamos hacer con estos mandos. ¿De qué otro modo podríamos modificar estos valores? Vamos a detener la simulación. Nos situamos en el generador de palabras, de patrones, y editamos propiedades. Son estos valores los que debemos modificar. Pero fijaros, vamos a suponer que pongo un valor de 1 hercio, porque me interesa que el proceso sea lento. De momento no vamos a modificar lo demás. Le doy a OK. Aceptamos. Se supone que ya hemos modificado nuestro generador de patrones. Arrancamos la simulación y observar, no se han modificado los valores. ¿De acuerdo? Paramos la simulación. ¿Y qué es lo que ocurre? Este es el primer generador de patrones que habíamos iniciado, que habíamos colocado. Y habíamos hecho un inicio de simulación. Hemos estado parando, iniciando, parando. Pues parece ser que este modelo ya no se puede modificar. Tendríamos que escoger otro generador de patrones antes de arrancarlo, editar las propiedades, poner el valor que nos interesara, por ejemplo 1 hercio, aceptarlo, vamos a eliminar el antiguo y vamos a poner en marcha la simulación. ¿Veis? Aquí sí aparece el valor que hemos puesto de 1 hercio. ¿Veis con qué lentitud lo hace? Pero ¿qué es lo que ocurre? Es tan lento que necesitaría mucho tiempo para recorrer las 1024 posiciones, y antes de que todo ese tiempo haya cambiado, ya se le está dando la orden de que repita el proceso. Por eso solo está saltando entre 2 columnas. Vamos a ver cómo prepararíamos un generador de patrones para usarlo en el ejercicio que nos pusieron, en el que con 4 variables de entrada teníamos que cumplir unas condiciones para activar 2 salidas. ¿De acuerdo? Tomamos nuestro generador de patrones y antes de iniciar nada nos vamos a propiedades. Y recordar, con 4 variables de entrada tenemos 16 combinaciones posibles. Vamos a hacer que el paso de una a otra, desde 00000001 y así sucesivamente, se haga lento para que nos dé tiempo a que podamos visualizar el estado de tanto de las entradas como de las salidas. Supongamos que lo vamos a hacer a una frecuencia de 2 hercios. Pues aquí escribimos 2 hercios. ¿De acuerdo? Esa frecuencia de 2 hercios nos produce un periodo, el inverso de la frecuencia, de 0,5 segundos. Cada uno de esos 16 estados se mantendrá durante 0,5 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo se va a emplear en los 16 estados? Pues multiplicaremos 16 por 0,5 y nos da un total de 8 segundos. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora a modificar este otro parámetro. Pero recordad, si exactamente lo dejamos en 8 segundos, cuando llegue al último estado no lo veremos, inmediatamente saltará al inicial, a los 4 ceros del principio. Entonces le vamos a dar 8,5 segundos antes de que vuelva a repetirse ese proceso. Si el inverso de 1,8 segundos lo realizáis, os sale una frecuencia de 100,17 milihercios aproximadamente. Pues ese es el número que vamos a colocar aquí. 117 milihercios. Ya no vamos a provocar ningún cambio más de momento. Vamos a iniciar la simulación y observar cómo va saltando en un ritmo lento. Y cuando hayan pasado esos 8,5 segundos, vuelve aquí al principio. Si le prestáramos atención, veríamos está en la posición 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saltaría en la posición 15. Es decir, en la de 1, 1, 1, 1. Pero de momento, aquí no hemos especificado ningún valor. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que hemos ajustado estos parámetros,
Pausamos la simulación y ahora vamos a ir colocando en estas columnas los valores que queremos que tomen las variables de entrada. Empezamos en 0, por lo tanto aquí no vamos a poner nada. Aquí marcaríamos 1 y tener en cuenta que el bit de menor peso, el menos significativo, es aquí arriba. Es decir, señalaríamos aquí que hemos puesto un 1. Lo que está en blanco son 0. Veis que aparece el número 1. El siguiente lo pondría aquí. Aparece el número 2. Este sería el 3. Si este proceso parece lento, podéis directamente marcar en el número, escribís el que vendría ahora 4, Enter. Y así iríamos haciendo en cada una de las columnas. 5, 6, 7, 8, 9 y así. ¿De acuerdo? Este sería el 10, 11, 12, 13, 14 y por último 15. Y para asegurar que este es la última columna, si marcáis aquí, veis que aparece una flecha indicando que sería el fin del paquete. Continuamos, volvemos a simular y veis cómo va saltando y cómo van cambiando aquí las variables, los valores de las salidas de este circuito, que se corresponderían con la entrada de nuestro circuito que queremos simular. Q0 lo llevaríamos a D, a la entrada D, Q1 a la entrada C, Q2 a la entrada B y Q3 se correspondería con la entrada A. Hemos tomado un circuito de los ejercicios que nos habían mandado, y hemos sustituido las variables de entrada A, B, C y D, que nosotros íbamos pinchando, clicando para que cambiaran de estado. Hemos configurado un generador de patrones y lo hemos conectado. Si iniciamos la simulación, vamos viendo cómo se van modificando las entradas, y en la salida vamos viendo los estados que van tomando. De este modo podemos trabajar y hacer mucho más rápido una simulación sin necesidad de ir clicando en cada una de las variables de entrada. Esperamos que este vídeo os haya ayudado en el conocimiento de una nueva herramienta más que podemos usar en el Proteo. Seguiremos preparando vídeos en el que veremos cómo conectar interruptores, microrruptores, pulsadores, y cómo iremos viendo las distintas herramientas de las que podemos disponer en nuestro simulador.